Es momento de ir a exteriores nuevamente. En esta oportunidad nos informa María Eugenia García desde la zona de Pocitos. Buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti y para todo el país. Estamos con la neumóloga María Alejandra Rey justamente para conocer cuáles pueden llegar a ser las posibles complicaciones pulmonares de los pacientes que tengan COVID positivo, pero además cuáles son los síntomas y signos que toda la población debe saber para tener precaución justamente. Gracias, doctora, por estos minutos con BTV Noticias. Bueno, la pregunta queda establecida. ¿Cuáles son los síntomas o los signos que tenemos que ver justamente para tener cuidado? Bueno, las manifestaciones clínicas del COVID es un abanico bastante extenso, que puede ser desde cuadros asintomáticos que no dan síntomas, que al principio esto no se sabía, pero ahora según las diferentes series hay hasta un 30% de pacientes asintomáticos que no tienen síntomas, pero tienen el virus y contagian el virus. Después tenemos síntomas de la esfera respiratoria alta, como puede ser moco, dolor de garganta, cansancio, tos seca y el síntoma fundamental, la fatiga, fundamental por la gravedad, porque es el que nos traduce un compromiso del parénquima pulmonar y es lo que da gravedad a la enfermedad. Entonces, el aspecto de síntomas tenemos desde nada, como dijimos, a un cuadro tipo infección respiratoria alta o un cuadro de gripe con fiebre, dolores musculares y cansancio, y después se han descrito algunas formas de presentación típicas más diferentes, como pueden ser cuadros digestivos con vómitos, con diarrea, y los otorrinos están refiriendo la pérdida brusca del gusto. Cuando nosotros tenemos un cuadro de infección respiratoria alta, muchas veces podemos perder el olfato, pero el gusto no es característico, así que la pérdida brusca del gusto puede ser otra forma de presentación de la enfermedad. Entonces, frente a algunos de estos síntomas, si son síntomas leves, lo que tenemos que hacer es la consulta médica, pero recluirnos 14 días, porque eso quiere decir que tenemos la enfermedad y que podemos estar contagiando. Y lo que nosotros queremos es cortar la transmisión. Eso es muy importante. Entonces, frente a los síntomas, quedarse recluido los 14 días y hacer la consulta médica. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que puede traer alguna afección pulmonar a los pacientes que tengan COVID positivo? El concepto también es que el 80% de los pacientes con COVID van a evolucionar favorablemente. Un 20% van a requerir internación y de ese 20%, un 5% va a requerir internación en CTI, que son los respiradores estos famosos que estamos hablando. Este 20% que requieren internación es fundamentalmente porque se produce un compromiso del parénquima pulmonar. Te da una neumonía bilateral que lleva a la falta de oxígeno. Entonces se internan estos pacientes para seguimiento y para el tratamiento con oxígeno. Cuando uno le empieza a dar oxígeno y ese no es suficiente, necesitan que se les intube y que se les dé oxígeno por medio de un ventilador. Esa es la complicación fundamental. Se dice que hay una primera etapa, son cuadros largos, son cuadros de 15 días, una primera etapa de replicación viral y después viene una respuesta inflamatoria de nuestro organismo, que eso se ha visto que se acompaña de severidad. Bien. O sea que esos son más o menos los cuadros clínicos. Doctora, esto cuando se complica un paciente con COVID positivo, ahora, ¿cómo se agrava aún más cuando la persona tiene asma o tiene poco? Bueno, esos son factores de riesgo para tener una mala evolución. Por eso que decíamos, en vez de estar en ese 80, estar en ese 20 o estar en ese 5, va a depender fundamentalmente la edad. La edad es el marcador mayor, que son los mayores de 65 años, tienen mayor riesgo de que les vaya mal o que tengan una peor evolución. Y dentro de eso es las comorbilidades. Dentro de las comorbilidades destacan las cardiovasculares, fundamentalmente, más que las respiratorias, eso llama la atención, pero la fibrilación auricular, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, después el antecedente de diabetes, el antecedente de cáncer y los antecedentes de patologías respiratorias. Pero lo cardiovascular es muy importante. Pero siempre decimos un paciente de 65 años con comorbilidades y nos imaginamos a un paciente muy viejito y muy enfermo, y no es así. Yo digo, a los 60 años es muy frecuente la presión alta, es muy frecuente la diabetes, es frecuente que fumen o que sean obesos, y ahí ya te nombré 4 comorbilidades. Entonces, es importante tener ese concepto
concepto también de que las comorbilidades no es una hemiplegia más una insuficiencia renal, pueden ser comorbilidades habituales y que hace que la gente parezca sana o esté sana, y son comorbilidades que se van sumando. Bien, la discusión del tapaboca y el debate, tapaboca sí, tapaboca no, debe ser obligatorio o no. ¿Cuáles son las recomendaciones usted como neumóloga que brinda y cuál es la utilidad que se le debería de dar justamente? Bueno, yo soy de la línea que para mí es muy importante el tapabocas, y es muy importante por esto que te refería de ese 20% de pacientes asintomáticos. O sea, yo ahora puedo estar infectada y puedo estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, no es una medida única, es una medida que se suma a las otras medidas que estamos haciendo del distanciamiento social, del lavado de manos, del aislamiento y del 1,5 metros. A eso le agrego una barrera mecánica. Le agrego un tapaboca que va a impedir, por un lado, como dijimos, el virus entra por pequeñas gotitas que entran o en la mucosa de los ojos, o en la mucosa de la nariz, o en la mucosa de la boca. Si yo tengo tapado esta zona, lo tengo cubierto con un tapaboca, lo que voy a impedir es una barrera mecánica para impedir que ingresen estas gotículas. Pero a la vez también impido, cuando estoy hablando, cuando toso, cuando estornudo o cuando grito, de que largue pequeñas gotículas que pueden quedar en el ambiente o que pueden estar contaminando superficies. O sea, es una medida práctica, muy económica, que no cuesta valor y que permite la protección, y nos va a permitir, creo, el reintegrarnos a la vida social. Es importante qué tapabocas usar. Yo recomiendo los tapabocas de uso casero, de que se confeccionan en casa o que los confeccionan, no los tapabocas médicos. Los tapabocas médicos son los que son para uso médico, son los quirúrgicos, los que son celeste y blancos, o los N95, que esos, por favor, exclusivos para el servicio médico, porque hay escasez en el mundo. No es que haya escasez acá, hay escasez en el mundo. Entonces, esos tapabocas N95 los dejamos. Y nosotros nos confeccionamos o con una remera o con un pedazo de tela. Hay muchos tutoriales en internet que nos permite hacer un tapabocas que sea efectivo. Que lo bueno es que sean 2 capas de tela. A veces en algunos le ponen, si es como un bolsillito, le pueden agregar una capa de papel o de un papel filtro, y que te cubra bien la nariz y la boca, que no se humedezca, lavarse las manos bien al ponérselo y sacarlo, lavarlo con agua y jabón y agua caliente, y al otro día estar pronto para usarlo nuevamente. Doctora, para cerrar, se está analizando la posibilidad de que el virus circule en el aire. ¿Esto cómo se está analizando desde la parte de la neumología? No es que circule en el aire, es que cuando yo hablo, estornudo, hay gotitas más pesadas que caen al piso, que son las primeras que se descubrió que ahí estaba el virus, pero hay otras gotitas más pequeñas que pueden quedar, como cuando haces un spray, viste que hay algunas que caen y otras que van quedando, que pueden quedar y que demoran un poquito más en irse. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto es un poquito más en irse? Hay un estudio que dice que hasta 3 horas pueden quedar en el aire. Estamos hablando de un ambiente cerrado y que esté el virus no quiere decir que sea infectante, pero eso no quita, como no sabemos demasiado, a que tengamos las precauciones. Lo primero es ventilar los ambientes. Ventilar los ambientes, eso es importante, porque el virus, si no está dentro de una célula, a las 3 horas se va a morir. Entonces, lo importante es, si yo ventilo, se va para afuera y se muere. No es que se lo vaya pasando de acá a la eternidad. Eso es muy importante. Ventilar los ambientes, usar los tapabocas, fundamentalmente en el ómnibus, por ejemplo, es una muy buena medida, porque el ómnibus viene mucha gente, que todos se respiran, que están, entonces, con el tapaboca yo te protejo y me protejo. Es algo que es de las dos partes. Perfecto. Gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes. Bueno, ahí, compañeros, teníamos entonces la palabra de la neumóloga María Alejandra Rey con todos estos buenos consejos y prácticos para toda la sociedad.